El día que me transformé en el individuo más detestado de la urbanización Los Lagos coincidió con el día que ascendí a su más alta posición de poder. Una suma de 500 euros fue lo que Carmen Balbuena y la comunidad de propietarios me pusieron de multa por llevar a pescar a mi hija en duelo. Lo que no se dieron cuenta fue de que yo poseía 4 millones de razones para contraatacar y una reserva de rencor suficiente para emplear hasta la última de ellas. Me llamo Ramiro Montes, y hasta hacía 2 meses, vivía una vida que la mayoría definiría como el sueño americano. Había dedicado 15 años a forjar una carrera en capital riesgo e inversión financiera, que culminó con la venta de mis participaciones en varias startups tecnológicas por una suma que me permitió jubilarme a los 42 años. La vida, sin embargo, tiene una manera de enseñarte que el dinero no es la medida definitiva de la riqueza. Mi esposa, Raquel, sucumbió a su batalla contra el cáncer el año anterior, dejándome como único padre de nuestra hija de 14 años, Sofía. El duelo fue una fuerza destructiva para ambos. La pesca, la última actividad que habíamos disfrutado los tres juntos antes de que la salud de Raquel empeorara sin remedio, parecía ser el único consuelo. En consecuencia, cuando decidí que necesitábamos un nuevo comienzo, busqué una casa específicamente cerca del agua, un lugar tranquilo donde pudiéramos empezar a sanar. La urbanización Los Lagos parecía impecable sobre el papel, con residencias de lujo, colegios de buena reputación y un impresionante lago de 2,5 hectáreas situado en el corazón del complejo. La agente inmobiliaria mencionó la existencia de una comunidad de propietarios, pero me aseguró que se ocupaba de asuntos rutinarios como el cuidado del césped y la elección del color de la pintura exterior, las normativas típicas. Debería haber intuido algo más cuando hizo una pausa antes de decir: la presidenta de la comunidad, Carmen Balbuena, está muy comprometida con la conservación del valor de las propiedades. En aquel momento, no le di mayor importancia. Había lidiado con personalidades difíciles a lo largo de toda mi vida profesional. ¿Cuán formidable podía ser realmente una sola administradora de la comunidad? Descubrí el alcance de su carácter un apacible sábado por la mañana de abril. Sofía y yo llevábamos aproximadamente 1 hora en el lago de la urbanización, pescando desde el modesto embarcadero de madera. Era la primera vez en semanas que veía una sonrisa genuina en el rostro de mi hija. Acababa de pescar su segunda carpa y estaba quitándole el anzuelo con cuidado cuando una voz mordaz rompió la paz de la mañana. Perdonen, pero, ¿qué creen que están haciendo exactamente? La mujer que se acercaba a nosotros rondaba los 60, vestida con lo que parecía ser ropa deportiva de lujo. Su pelo rubio con mechas estaba peinado en un estilo que solo puedo describir como el corte universal de: quiero hablar con el encargado. Sostenía una tableta y tenía una expresión que sugería que acababa de descubrirnos destrozando la propiedad pública. Buenos días, respondí, esforzándome por mantener un tono amable. Solo disfrutando de un poco de pesca con mi hija. Le ofrecí la mano. Soy Ramiro Montes. Nos mudamos a la casa de la calle de los Sicomoros hace unos 2 meses. Ignoró por completo mi mano extendida, y en su lugar, se puso a tocar la tableta con gestos agresivos. Señor Montes, la pesca está expresamente prohibida en el lago de nuestra comunidad. Esto constituye una violación directa de las normas de la comunidad de propietarios. Soy Carmen Balbuena, la presidenta. Pronunció esta última frase como si estuviera declarando su estatus real. Me veré obligada a emitir una notificación de infracción. La sanción es de 500 euros. Sentí que Sofía se tensaba a mi lado. Tiene que haber un malentendido, dije con calma. La agente inmobiliaria destacó específicamente la pesca como uno de los servicios de la comunidad. Fue un importante argumento de venta para nosotros. La sonrisa forzada de Carmen no le llegó a los ojos. Esa norma se actualizó el mes pasado. Todos los residentes recibieron una notificación por correo electrónico. El desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. Giró la tableta en mi dirección, mostrando un documento titulado: Modificación del uso recreativo del lago comunitario. La fecha indicaba su aprobación apenas 4 semanas antes.
Nunca recibimos ningún aviso sobre esto, repliqué. Yo gestiono personalmente todas las comunicaciones. El correo se envió a todas las viviendas, aseveró Carmen con una confianza inquebrantable. Quizá debería revisar su carpeta de spam, aunque no se me puede responsabilizar de los residentes que no leen la correspondencia oficial. Apreté la mandíbula, pero mantuve la voz serena. ¿Puedo preguntar por qué se prohibió la pesca de repente? Este lago está claramente repoblado. Podía ver varias percas nadando en las aguas poco profundas. Carmen lanzó una mirada despectiva a nuestro equipo de pesca. Cuestiones medioambientales y de seguridad. Los anzuelos pueden dañar a la fauna, y hemos recibido quejas sobre el olor a pescado y cebo que molesta a los residentes que intentan disfrutar de las vistas al lago. Miró de forma significativa nuestra pequeña caja de aparejos. No todo el mundo aprecia ver este tipo de actividad durante su café matutino en la terraza. Algo en su comportamiento me impulsó a escudriñar a Carmen Balbuena más de cerca. La forma en que evaluó nuestro sencillo equipo de pesca, el sutil desprecio en su expresión, esto iba más allá de las meras normativas. Estamos siendo extremadamente cuidadosos, dije. Sofía y yo practicamos estrictamente la pesca sin muerte, y siempre nos aseguramos de que la zona quede impecable cuando nos vamos. La mirada de Carmen se endureció. Señor Montes, puede que no entienda cómo funcionamos aquí en la urbanización Los Lagos. Mantenemos ciertos estándares. Esto no es un coto de pesca público. Los residentes de toda la vida esperan un tipo de ambiente específico. Miró a Sofía y luego a mí. A los recién llegados a veces les cuesta adaptarse a la cultura de nuestra comunidad. Gente que está, digamos, acostumbrada a otro tipo de barrios. La insinuación era inconfundible, y una oleada de furia creció en mi interior. Estaba a punto de replicar cuando oí un leve sollozo a mi lado. A Sofía se le estaban llenando los ojos de lágrimas. Se suponía que este era nuestro santuario para sanar, un lugar donde podría olvidar por un momento que su madre ya no estaba. Y esta mujer lo estaba destruyendo con su condescendencia mal disimulada. Recogeremos nuestras cosas, dije en voz baja, poniendo un brazo sobre los hombros de Sofía. Por favor, envíeme los detalles de la multa y una copia del reglamento completo y actualizado por correo electrónico. La sonrisa triunfante de Carmen reapareció. Excelente. Me alegra que hayamos llegado a un entendimiento. Y vigile su correo electrónico con más diligencia en el futuro, señor Montes. No querríamos más malentendidos. Se dio la vuelta y se marchó, sus zapatillas de diseño apenas audibles sobre el césped inmaculado. Mientras recogíamos nuestro equipo, Sofía se secó las lágrimas. Papá, ¿por qué era tan desagradable esa mujer? No estábamos haciendo ningún daño. Carecía de una respuesta adecuada para ella, al menos no una apropiada para una chica de 14 años. Algunas personas simplemente valoran más las reglas que a las personas, cariño, ofrecí finalmente. Vamos a casa a comer algo. Esa misma tarde, después de que una búsqueda exhaustiva en mi correo, incluida la carpeta de spam, no arrojara ninguna señal de una notificación sobre la prohibición de la pesca, empecé a investigar nuestra comunidad de propietarios con más detalle. Mis hallazgos fueron reveladores. Carmen Balbuena había ejercido como presidenta de la comunidad durante 8 años consecutivos. Su papel profesional era el de propietaria de una pequeña y exclusiva agencia inmobiliaria especializada en propiedades de urbanizaciones de lujo. También descubrí múltiples publicaciones en redes sociales de la propia Carmen, en las que se la veía organizando fiestas junto al mismo lago donde acababa de multarme, muchas de las cuales incluían alcohol y música alta, aparentemente exentas de sus preocupaciones atmosféricas. El descubrimiento más significativo fue una cláusula oculta en las profundidades de los estatutos de la comunidad. El lago estaba oficialmente designado como un servicio de propiedad común para todos los residentes. No existía ningún lenguaje legal que respaldara la afirmación de la comunidad de tener autoridad absoluta sobre su uso. Mientras miraba por la ventana hacia el lago esa noche, observé a Carmen y a un grupo de los que parecían ser amigos en un cenador junto al lago,
riendo con copas de vino en la mano. Así que quieren jugar a un juego de reglas, musité. Muy bien, pero mi primer paso es determinar la verdadera propiedad de esta masa de agua. A la mañana siguiente, me encontré con un hombre mayor que paseaba a su perro frente a mi casa. Se identificó como Mateo Herrera, un abogado jubilado que vivía a 3 casas de distancia. Cuando le conté mi encontronazo con Carmen Balbuena, su afable comportamiento se agrió al instante. Ah, así que ya ha conocido a nuestra dictadora local, comentó con el ceño fruncido. Permítame adivinar, citó alguna regla oscura y le puso una multa. Cuando lo confirmé, Mateo negó con la cabeza. Carmen lleva años gestionando este lugar como si fuera su feudo personal. La mayoría simplemente paga las multas para evitar problemas. Oteó la zona y habló en un tono más bajo. Si le interesan los antecedentes, no dude en pasarse a tomar un café. Tengo una colección considerable de historias de terror de la comunidad. Acepté su invitación esa misma tarde. La residencia de Mateo estaba adornada con textos legales y fotos enmarcadas de personas que supuse eran antiguos colegas o clientes. Con una taza de café extraordinariamente bueno, me reveló lo que sabía de la dinámica de poder de nuestra comunidad. Esto es lo que la mayoría de los residentes no comprende, afirmó Mateo, sacando una carpeta rebosante de papeles. El lago no es en realidad propiedad de la comunidad de propietarios. Pertenece a Meridian Development Corporation, los promotores originales. Concedieron los derechos de uso recreativo a la comunidad bajo un contrato de arrendamiento de 30 años, que es la forma en que Carmen y la junta directiva pueden dictar su uso. Luego señaló un documento con una fecha resaltada. Pero ese contrato de arrendamiento está a punto de expirar en menos de 2 meses. Esto captó mi atención de inmediato. ¿Y qué sucede entonces? Meridian podría, en teoría, renovar el contrato, vender el lago a la comunidad de propietarios o buscar otro comprador. La mayoría de los residentes no lo saben, creen que la comunidad es dueña de todo. Mateo se inclinó más cerca. Pero aquí es donde se pone interesante. He oído por mis contactos que Meridian tiene problemas financieros y podría estar buscando vender activos rápidamente. Y nuestra querida amiga Carmen es consciente de ello. Durante la hora siguiente, Mateo y yo nos sumergimos en los registros públicos. Descubrimos un patrón de conducta manipuladora por parte de Carmen que se extendía mucho más allá de la aplicación de normas menores. Utilizando una serie de empresas pantalla vinculadas a su agencia inmobiliaria, había estado comprando discretamente propiedades en el vecindario cada vez que los residentes se veían obligados a vender, a menudo después de ser desgastados por multas exorbitantes y notificaciones de infracción de la comunidad. Y ahora aspira a un premio mucho mayor, concluyó Mateo. Por lo que he podido averiguar, ha estado en negociaciones privadas con Meridian para comprar la propiedad del lago ella misma. No para el beneficio de la comunidad, sino para su propia empresa promotora. El rumor es que tiene la intención de limitar el acceso al lago y construir más viviendas de lujo en una parte de la orilla. Esto aclaró la razón de la repentina prohibición de la pesca. Nunca se trató de protección medioambiental, era una estrategia para restringir gradualmente el acceso al lago en previsión de una transferencia completa de la propiedad. Mateo me puso en contacto con otro posible aliado, Samuel Vargas, un director de banco local jubilado y uno de los pocos que desafiaba abiertamente la autoridad de Carmen. Samuel, un distinguido hombre afroamericano de unos 60 años, se había encontrado personalmente con las sutiles formas de discriminación de Carmen. A la noche siguiente, Samuel nos recibió en su estudio, donde nos mostró una base de datos meticulosamente organizada que rastreaba las actividades de la comunidad durante la última década. Empecé esto como un simple proyecto de registro, dijo, señalando la pantalla de su ordenador, que estaba llena de hojas de cálculo. Pero pronto se hizo evidente que las acciones de Carmen seguían un patrón distintivo. La evidencia era irrefutable. Los propietarios de color recibían notificaciones de infracción a un ritmo casi 3 veces superior al de sus homólogos blancos.
A los recién llegados se les sancionaba por infracciones menores que a los residentes de toda la vida se les permitía ignorar habitualmente. Lo más revelador fue que las propiedades que finalmente se vendían por debajo de su valor de mercado debido a las luchas por cumplir las normas, a menudo caían en manos de empresas pantalla vinculadas a Propiedades Balbuena. La estrategia inmobiliaria de Carmen es sofisticada, explicó Samuel, mostrando los registros de la propiedad. Evita las compras directas. En su lugar, opera a través de una red de sociedades limitadas, Inversiones del Lago, Balbuena Holdings, Propiedades Sierra Vista, todas las cuales conducen finalmente a ella, pero están lo suficientemente ocultas como para evitar un vínculo evidente. Presentó la documentación de 6 casas diferentes adquiridas de esta manera en los últimos 5 años, todas siguiendo una secuencia idéntica: implacables infracciones de la comunidad, valores de propiedad disminuidos, ventas desesperadas y posteriores reventas de alto beneficio tras pequeñas reformas estéticas. Mateo asintió con gravedad. El lago es su objetivo final. Meridian Development ha estado en una situación precaria desde la crisis. Se comprometieron en exceso con el sector inmobiliario comercial y han estado deshaciéndose discretamente de activos residenciales para gestionar sus deudas. El lago nunca estuvo destinado a ser un espacio verde permanente. El plan de desarrollo original de hace 30 años en realidad incluía apartamentos de lujo frente al lago, pero la construcción fue detenida por las regulaciones medioambientales de esa época. Esas regulaciones se han relajado desde entonces, intervino Samuel. Con las conexiones adecuadas en el ayuntamiento, que Carmen sin duda posee, se podrían obtener permisos para un desarrollo limitado. Media docena de casas de alto standing frente al lago podrían generar fácilmente 7 u 8 millones en ingresos. Mis instintos profesionales se despertaron. Cuéntenme más sobre el estado financiero de Meridian, solicité. Como antiguo inversor de capital riesgo, era experto en identificar activos infravalorados y oportunidades. En los días siguientes, Samuel me puso en contacto con antiguos colegas bancarios que ofrecieron información discreta sobre la frágil situación de Meridian. La empresa había contraído una deuda significativa para financiar un proyecto comercial que se derrumbó cuando los principales inquilinos se retiraron durante la pandemia. Su crédito estaba agotado, y estaban vendiendo terrenos encubiertamente para evitar la quiebra. La propiedad del lago, con un valor estimado de unos 300.000 euros, se encontraba entre sus últimos activos no hipotecados restantes. Mientras tanto, Mateo organizaba discretamente pequeñas reuniones con otros residentes descontentos. Nos reuníamos en varios lugares, a veces en casa de Samuel, otras en salas privadas de la biblioteca local, e incluso una vez en la trastienda de la panadería de un residente comprensivo. Los relatos compartían una preocupante consistencia. Me sancionó por tener una decoración navideña excesiva el día después de que hablara en su contra en la reunión del ayuntamiento, informó Jaime Morales, un profesor jubilado, a nuestra pequeña asamblea. He usado las mismas luces de Navidad durante 15 años, pero esta vez supuestamente violaban alguna oscura ordenanza sobre el brillo. A mis hijos de acogida se les prohibió usar la piscina comunitaria por ser demasiado ruidosos, compartió María González, una profesional sanitaria cuyos 3 hijos de acogida estaban nadando en el momento en que los nietos de Carmen querían usar las instalaciones. Cuando pregunté por la norma específica que habían infringido, afirmó que era su decisión ejecutiva, como presidenta de la comunidad. Diana Cuevas, una joven viuda que se había mudado justo antes que yo, relató cómo Carmen había encabezado personalmente una inspección de su patio trasero, supuestamente para buscar criaderos de mosquitos. 2 días después, me llegaron notificaciones de infracción por 5 problemas diferentes, todos ellos cosas que mis vecinos tienen pero por las que nunca fueron sancionados. Cuando lo mencioné, Carmen insinuó que quizás esta comunidad no era el entorno adecuado para alguien, en mi situación. Cada narrativa exponía la estrategia de Carmen: aislar a cualquier oposición, ejercer una presión selectiva a través de las normas de la comunidad y obligarlos a someterse o forzarlos a marcharse. Los que se quedaban aprendían a callar. Los que se resistían se enfrentaban a un acoso creciente.
A través de estas reuniones, empezamos a identificar posibles partidarios en toda la comunidad. Samuel estableció un grupo de mensajería seguro para que los residentes intercambiaran experiencias e información sin la amenaza de represalias. Estábamos formando efectivamente una resistencia clandestina dentro de nuestro propio vecindario. También empecé a investigar las finanzas personales de Carmen. Como inversor, era competente en la interpretación de registros de propiedad y archivos de empresas. Lo que encontré fue inesperado. A pesar de su imagen meticulosamente proyectada de prosperidad, Propiedades Balbuena estaba fuertemente endeudada. Carmen había obtenido múltiples líneas de crédito utilizando sus propiedades existentes como garantía, probablemente para mantener su extravagante estilo de vida y sus esfuerzos por adquirir más bienes inmuebles. Si su proyecto de desarrollo del lago fracasaba, se enfrentaría a graves dificultades financieras. No solo la motiva el beneficio, les expliqué a Mateo y Samuel durante una reunión de estrategia. La impulsa la necesidad. Según estos registros financieros, está peligrosamente sobreendeudada. El desarrollo del lago no es simplemente una oportunidad para ella, es una cuestión de supervivencia financiera. Esta percepción alteró nuestro enfoque. No nos enfrentábamos simplemente a una déspota de barrio, estábamos luchando contra alguien que batallaba por su existencia económica. Esto la hacía más peligrosa, pero también más susceptible. Por recomendación de Samuel, también contacté a Roberto Chen, un agente inmobiliario con información interna sobre la propiedad del lago y el mercado local. Nos reunimos en una cafetería a unos 30 kilómetros de distancia para mantener la confidencialidad. Carmen ha estado intentando conseguir financiación para comprar la propiedad del lago por unos 300.000 euros, confirmó Roberto, hablando en voz baja a pesar de nuestra distancia de la comunidad. Meridian Development está en una espiral financiera y necesita cerrar una venta rápidamente. Le han concedido un periodo de negociación exclusiva de 60 días, pero están tan desesperados que podrían considerar una oferta mejor si viniera con pago inmediato. Roberto también reveló algo aún más convincente. El imperio inmobiliario de Carmen es en gran medida una fachada en este momento, explicó. Propiedades Balbuena parece sustancial sobre el papel, pero está apalancada al máximo. Ha estado usando su influencia en la comunidad y sus conexiones sociales para proyectar una imagen de éxito, pero la realidad es que está a unos 3 malos meses de tener serios problemas. Por eso está tan decidida con este acuerdo del lago. Necesita un gran éxito para evitar que sus acreedores se le echen encima. Armado con esta información, empecé a trazar un plan. Mi experiencia como inversor de capital riesgo implicaba identificar activos en dificultades pero potencialmente valiosos, precisamente lo que era la propiedad del lago. Tenía los fondos necesarios para hacer una oferta inmediata, en efectivo, que sería muy atractiva para un promotor con problemas financieros como Meridian. La clave era el momento. ¿Cuándo debía hacer mi movimiento para lograr el mayor impacto? Debemos esperar hasta que Carmen haya apostado públicamente su reputación en este proyecto, recomendó Samuel. Dejemos que anuncie la derrama extraordinaria para las mejoras del lago. Dejemos que ponga su credibilidad en juego con la comunidad y sus prestamistas. Entonces, le quitaremos la alfombra de debajo de los pies. Mateo estuvo de acuerdo. Cuantos más recursos y capital político invierta antes de que actuemos, más profundas serán las consecuencias cuando triunfemos, y más probable será que la comunidad se vuelva en su contra cuando descubran que han sido engañados. A medida que nuestra alianza se expandía y nuestra estrategia tomaba forma, guardamos nuestro plan final con absoluto secreto. Para el resto del mundo, y particularmente para la red de espías de Carmen dentro de la comunidad, éramos simplemente un grupo de residentes descontentos documentando los abusos de la comunidad. Carmen era claramente consciente de nuestras reuniones, como indicaba el fuerte aumento de la aplicación arbitraria de normas contra los miembros de nuestro grupo, pero no podía conocer nuestro verdadero objetivo. Con la información recopilada de nuestros diversos contactos, estábamos preparados para avanzar a la siguiente etapa de nuestro plan. Roberto organizó una reunión privada con Tomás Bravo, el ejecutivo de Meridian a cargo de la venta de la propiedad del lago.
Mientras me preparaba para esta discusión crucial, era consciente de que nos acercábamos al punto de no retorno en nuestro conflicto con Carmen Balbuena. Había mucho en juego, no solo para Sofía y para mí, sino para toda la comunidad. Era hora de averiguar si nuestra meticulosa planificación daría resultados. La reunión con Tomás Bravo se celebró en una sala privada de un bufete de abogados del centro, lejos de las miradas indiscretas de nuestra comunidad. Como Roberto había indicado, Meridian tenía efectivamente una necesidad imperiosa de liquidar activos. Mire, seré directo con usted, dijo Tomás tras las formalidades iniciales. Hemos concedido a Propiedades Balbuena una ventana de negociación exclusiva de 60 días, pero hay una cláusula que nos permite considerar otras ofertas si incluyen un cierre rápido garantizado. Carmen todavía está intentando conseguir inversores y financiación, pero para ser sincero, necesitábamos los fondos ayer. ¿Cuál es su oferta?, pregunté. 300.000 euros, a pagar en 18 meses con un complejo acuerdo de financiación, respondió Tomás, con una molestia palpable. Nuestro director financiero nos está presionando para que vendamos activos no esenciales de inmediato para reforzar nuestro proyecto comercial en el centro. Asentí pensativamente y luego hice mi jugada. Puedo ofrecer 350.000 euros, todo en efectivo, con un cierre en 7 días. Las cejas de Tomás se dispararon. Eso sin duda captaría la atención de mi junta directiva, comentó, claramente sorprendido por la decisión de mi propuesta. Pero debo advertirle que Carmen Balbuena tiene amigos influyentes en el gobierno local. No aceptará esto pasivamente. Cuento con ello, respondí con una sonrisa. 2 días después, tenía en mis manos un acuerdo preliminar, supeditado únicamente a una evaluación medioambiental rutinaria que podría finalizarse en una semana. Para preservar nuestro secreto, el comprador figuraba como Tornikoff Holdings S.L., una empresa que había creado con este único propósito. A menos que Carmen investigara personalmente los registros mercantiles, no vincularía inmediatamente la compra conmigo. Mientras yo formaba mi coalición y exploraba mis opciones, Carmen pareció enterarse de mis acciones. De repente empecé a recibir notificaciones de infracción por problemas que nunca antes se habían planteado: control inadecuado de las malas hierbas, materiales de jardinería no aprobados, altura incorrecta del buzón e incluso una sanción porque la puerta de mi garaje era del tono de beige equivocado, a pesar de ser del color exacto aprobado cuando compré la casa. Las multas empezaron a acumularse: 100 euros por un problema, 200 por otro. En solo 2 semanas, había acumulado casi 2.000 euros en sanciones. Cuando intenté impugnarlas, mis apelaciones se extraviaban misteriosamente o se rechazaban sin ninguna justificación. Era evidente que Carmen estaba empleando todos los métodos disponibles para coaccionarme y someterme. Entonces, ocurrió un suceso particularmente inquietante. Sofía había dejado su bicicleta en la entrada de casa mientras entraba a atender una llamada telefónica. En 15 minutos, una notificación de infracción estaba pegada en nuestra puerta, con fotos de la falta incluidas. Alguien había estado observando nuestra casa, listo para sacar provecho de cualquier pequeño error. La naturaleza metódica del acoso se hacía cada vez más clara. El acoso no se limitaba a mí. Cualquiera que fuera visto asociándose con nuestro grupo pronto era objeto de un trato similar. A María González la sancionaron porque su césped medía medio centímetro más de lo permitido, una medida tomada por la propia Carmen. A Jaime Morales lo multaron por un comedero para pájaros que llevaba más de una década en su jardín pero que ahora, supuestamente, violaba alguna vaga norma estética. A Diana Cuevas le emitieron una notificación por eliminación inadecuada de basura porque su contenedor de reciclaje estaba 15 centímetros demasiado cerca de su garaje. Era una campaña de intimidación inconfundible, pero produjo el efecto contrario al que Carmen había pretendido. En lugar de asustar a la gente y alejarla de nuestra causa, sus tácticas agresivas llevaron a más residentes a nuestras reuniones clandestinas. Con cada nueva y absurda infracción, otro vecino se unía a nuestro grupo de mensajería. Para la tercera semana, nuestra coalición representaba casi 30 hogares, más de una cuarta parte de toda la comunidad.
El punto de inflexión llegó cuando mi hija volvió del colegio llorando. Los niños en el cole nos llaman problemáticos, lloró. Beatriz dijo que su madre le contó que estamos intentando bajar el valor de las propiedades y que no encajamos aquí. La madre de Beatriz, según supe pronto, era una de las aliadas más acérrimas de Carmen en la junta de la comunidad. El conflicto había escalado hasta atacar a mi hija. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, llamé a Mateo. Estoy pensando en vender la casa e irme, confesé. Esto está afectando demasiado a Sofía. Eso es precisamente lo que ella desea, respondió Mateo con firmeza. Carmen se lo ha hecho al menos a otras 6 familias que yo conozca. Emite infracciones sin descanso hasta que venden, a menudo por debajo del valor de mercado debido a los problemas de la propiedad, y luego su red inmobiliaria las adquiere. No le concedas esa victoria. Tenía razón, por supuesto. Irme sería dejar que Carmen ganara, y peor aún, le enseñaría a Sofía la lección equivocada sobre cómo enfrentarse a los matones. Esa misma noche, recibí la confirmación de que la evaluación medioambiental del lago estaba limpia y que la junta directiva de Meridian había aceptado mi oferta. Los documentos estaban listos para ser firmados. Más tarde esa noche, mientras reexaminaba los estatutos de la comunidad, encontré un detalle crucial. La derrama extraordinaria propuesta por Carmen para financiar mejoras en los servicios del lago, que era ampliamente entendido como su método para recaudar dinero para comprar el lago, requería una aprobación del 75% de los propietarios, no la mayoría simple que ella había afirmado en la reunión. Estaba intentando eludir las propias regulaciones de la comunidad, segura de que nadie se atrevería a cuestionarla. Ese fue el instante en que todo encajó para mí. Han llevado esta lucha hasta mi hija, resolví mientras cerraba mi portátil. Es hora de demostrar lo que ocurre cuando provocas a alguien cuya carrera se basó en desmantelar y reconstruir sistemas. A la mañana siguiente, transferí 350.000 euros de mis cuentas de inversión, una suma aproximadamente un 15% mayor que la oferta de Carmen por la propiedad del lago. Contacté a Samuel Vargas, quien no solo apoyó mi plan, sino que también se ofreció a prestarme 50.000 euros adicionales para garantizar que tuviéramos un amplio margen de maniobra. En 48 horas, había finalizado todo el papeleo con Meridian Development. El lago, sus 2 hectáreas y media al completo, junto con el perímetro de 3 metros de orilla circundante, era ahora mío, no de la comunidad de propietarios y, desde luego, no de Carmen Balbuena. Lo que hizo el trato particularmente satisfactorio fue el momento. El día después de que finalicé la compra, Carmen había organizado una reunión especial de la comunidad para desvelar su gran visión para el futuro de nuestro lago. Incluso había encargado a un estudio de arquitectura local que produjera representaciones de las mejoras propuestas, que, a juzgar por el avance en el tablón de anuncios de la comunidad, implicaban reducir la superficie del lago en un 20% para dar cabida a un salón exclusivo para socios junto al lago que, convenientemente, habría eliminado las principales zonas de pesca. Mantuve una confidencialidad absoluta sobre este acontecimiento, confiando solo en Mateo y Samuel. Mientras tanto, la agresión de Carmen se intensificó. Convocó una reunión de emergencia de la comunidad para declarar una derrama extraordinaria para mejoras comunitarias críticas, 50 euros adicionales al mes de cada hogar, ostensiblemente para el mantenimiento del lago, pero en realidad, un medio para amasar fondos para su compra. En la reunión, Carmen se situó en un atril con una presentación de PowerPoint titulada Elevando los lagos, una visión de primera. Pasó 20 minutos detallando cómo una reimaginación estratégica del área del lago aumentaría el valor de las propiedades y mejoraría la reputación de la comunidad. Lo que convenientemente omitió fue que su propia empresa inmobiliaria supervisaría el desarrollo y la venta de las nuevas casas frente al lago que pretendía construir. Carmen también inició una campaña de difamación apenas velada contra mí. Sin mencionar mi nombre, habló de ciertos elementos nuevos en nuestra comunidad que no logran comprender nuestros valores, individuos financieramente inestables que intentan devaluar nuestras propiedades. Samuel se levantó valientemente en mi defensa,
solo para que Carmen lo humillara públicamente sacando a relucir un asunto fiscal de su pasado, ya resuelto hace mucho tiempo. Me parece curioso, comentó Carmen con una dulzura fingida, que el señor Vargas sienta que puede sermonearnos sobre los estándares de la comunidad cuando él mismo tuvo que resolver problemas con Hacienda por impuestos impagados hace solo unos años. Quizás todos deberíamos asegurarnos de que nuestros propios asuntos están en orden antes de criticar a los demás. Fue una táctica despreciable. Samuel, en efecto, había pasado por una inspección, pero se debió a un error administrativo que había sido completamente subsanado. La forma en que Carmen lo presentó, sin embargo, lo hizo sonar como un evasor de impuestos. La reunión se deterioró aún más cuando Zafira Delgado propuso cautelosamente que una votación de la comunidad podría ser apropiada antes de implementar cambios tan drásticos en las regulaciones del lago. Carmen la fulminó con la mirada con una expresión gélida. Zafira, creo que la renovación del contrato de arrendamiento de tu floristería se acerca, ¿no es así? Sería una lástima que surgieran complicaciones con eso. La amenaza apenas estaba velada, y Zafira se retiró rápidamente. Mientras observaba este espectáculo público de coacción, una peculiar sensación de tranquilidad me invadió. Carmen desconocía por completo que sus ambiciosos planes ya habían sido frustrados, que el lago que exhibía como la joya de su visión ya no era propiedad de Meridien y nunca sería suyo. La gratificación de saber lo que estaba por venir casi compensaba los meses de acoso. Mientras tanto, Carmen había aprovechado su relación con el alcalde Jaime Carrasco para ejercer presión administrativa sobre mí. Mi casa fue repentinamente sometida a inspecciones de seguridad aleatorias, y se plantearon preguntas sobre los permisos para las reformas completadas por el anterior propietario años atrás. El alcalde nunca se ensució las manos directamente, pero su inspector de obras, un primo político de Carmen, se interesó súbita y vivamente por la solidez estructural de mi terraza. La presión iba en aumento. Cuando Sofía llegó a casa del colegio llorando por tercera vez en 2 semanas porque sus compañeros de clase la rechazaban basándose en rumores sobre nuestra familia, casi capituló. Pero entonces, llegó la llamada que había estado esperando. El abogado de Meridien confirmó que Carmen acababa de ser notificada de que la propiedad del lago se había vendido a un inversor anónimo y que todas las discusiones con ella habían terminado oficialmente. En cuestión de horas, Carmen estaba en mi puerta, su compostura meticulosamente elaborada visiblemente fracturada. ¿Qué ha hecho?, exigió, abandonando cualquier pretensión de civismo. Sé que ha estado en contacto con Meridien. ¿Ha saboteado mi acuerdo? Ofrecí una sonrisa agradable. No tengo ni idea de a qué se refiere, Carmen. Aunque, oí que la propiedad del lago se vendió. Confío en que la comunidad de propietarios tenga una relación positiva con el nuevo dueño. Sus ojos se entrecerraron. Esto no ha terminado. La comunidad tiene un acuerdo vinculante de uso recreativo. Quien quiera que haya adquirido ese lago no puede alterar el acceso sin nuestro consentimiento. Le sugiero que revise los términos de ese acuerdo, respondí con calma. Tengo entendido que expira en menos de 30 días, y su renovación queda a la entera discreción del propietario. El rostro de Carmen se puso pálido por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. La comunidad no aceptará esto. Demandaremos por derecho de acceso. Buena suerte con eso, repliqué, todavía sonriendo mientras cerraba la puerta. Las siguientes 24 horas fueron fascinantes de presenciar. Carmen convocó una reunión de emergencia de la Junta de la Comunidad, cerrada al público en general. A través de nuestra red, descubrimos que estaba tratando desesperadamente de desenmascarar al nuevo propietario y formular estrategias para retener el control del lago. Incluso persuadió al alcalde Carrasco para que investigara posibles restricciones de zonificación o reclamaciones de expropiación forzosa, todo lo cual Mateo me aseguró que carecía de fundamento legal dada la historia y clasificación de la propiedad. Durante la semana siguiente, la desesperación de Carmen se intensificó. Celebró una reunión de emergencia del comité legal, afirmando que la comunidad lucharía por preservar sus derechos sobre el lago.
El alcalde comenzó a hacer declaraciones públicas sobre las leyes de zonificación y los mandatos de acceso público, aunque, como confirmó Mateo, ninguna de estas afirmaciones tenía base legal debido al estatus de propiedad privada del terreno. Mientras tanto, consulté discretamente con un especialista en calidad del agua y un grupo de conservación local para evaluar el estado ecológico del lago. Sus hallazgos fueron alarmantes. Años de escorrentía incontrolada de productos químicos de jardinería de las propiedades adyacentes habían provocado una proliferación anormal de algas, y la población de peces mostraba signos de estrés. La comunidad había sido completamente negligente en la protección de la salud medioambiental real del lago mientras usaba las preocupaciones medioambientales como pretexto para limitar actividades como la pesca. También contraté a un consultor de seguridad para discutir la instalación de cámaras y diseñar un plan de gestión integral para la propiedad. Todos los preparativos se estaban haciendo para el momento en que me anunciaría como el nuevo propietario. El clímax llegó cuando Carmen optó por un gran gesto. Organizó una masiva celebración junto al lago para todos los propietarios originales, excluyendo deliberadamente a los recién llegados, para afirmar los derechos de nuestra comunidad sobre nuestro lago. La reunión estaba programada para el sábado por la tarde, con catering, música en vivo y barras de vino visiblemente ubicadas en ambos extremos del lago. Lo que Carmen no sabía era que yo ya había presentado los documentos legales necesarios para rescindir el acuerdo de uso recreativo antes de lo previsto, citando numerosos incumplimientos de las cláusulas de mantenimiento. Mi abogado había confirmado que la negligencia de la comunidad en los estándares de calidad del agua constituía motivo suficiente para la rescisión inmediata, aunque el acuerdo expirara en menos de un mes de todos modos. Decidí que esta era la ocasión ideal para la gran revelación. Mientras la fiesta de Carmen estaba en pleno apogeo, con aproximadamente 60 residentes disfrutando de bebidas y conversación alrededor del lago, hice mi entrada, acompañado por Mateo, Samuel y dos invitados imprevistos, mi abogado inmobiliario y un agente de la policía local a quien había informado previamente. Caminé tranquilamente hacia el centro del evento y tomé el micrófono que Carmen había estado usando. Buenas tardes a todos. Confío en que estén disfrutando de este hermoso día en el lago. Carmen se abalanzó inmediatamente, tratando de arrebatarme el micrófono. Esta es una función comunitaria privada. Usted no está invitado. Sostuve el micrófono con fuerza. En realidad, Carmen, creo que ha habido un malentendido sobre quién debería extender las invitaciones a quién. Hice una seña a mi abogado, quien me entregó un documento. Como propietario legal de este lago y de toda la propiedad adyacente en un radio de 3 metros desde la orilla, les notifico oficialmente que todos ustedes se encuentran actualmente en una propiedad privada. La multitud guardó un silencio sepulcral. El rostro de Carmen se tornó de un profundo tono carmesí. ¿De qué está hablando? Esto es propiedad de la comunidad. No, Carmen, nunca lo fue. Fue propiedad de Meridian Development hasta hace 3 días, cuando la compré en su totalidad. Mostré la escritura para que todos la vieran. Y con efecto inmediato, rescindo el acuerdo de uso recreativo, que de todos modos expira en 28 días. Señalé al agente de policía. He solicitado la presencia del agente Reynolds para asegurar una salida ordenada de mi propiedad. Tienen 15 minutos para recoger sus objetos personales y desalojar las instalaciones. La expresión de Carmen era un retrato de incredulidad, como si acabaran de arrojarle un cubo de agua helada. No puede hacer esto. La comunidad tiene derechos. En realidad, puedo, y lo he hecho, respondí serenamente. Y el agente Reynolds tiene preparada una denuncia por allanamiento de morada si fuera necesario. Pero estoy seguro de que no llegaremos a eso. Después de todo, Carmen, usted siempre ha sido una ferviente defensora del cumplimiento de las normas. Mientras los murmullos de confusión se extendían entre la multitud, añadí, para quien se lo pregunte, este es el resultado de permitir que alguien abuse de su poder sin control durante años. Pueden considerar esto una lección de responsabilidad. La fiesta se disolvió rápidamente,
con muchos invitados lanzando miradas acusadoras a Carmen mientras se marchaban. Varias personas se me acercaron en privado, transmitiendo una mezcla de asombro y, sorprendentemente, admiración. Ya era hora de que alguien la enfrentara, susurró un residente de toda la vida al pasar. Esto se veía venir desde hace mucho tiempo. En una semana, había instalado letreros de propiedad privada, prohibido el paso, alrededor del perímetro del lago y había contratado a una empresa de seguridad para patrullar la zona las 24 horas del día. También di una pequeña rueda de prensa con el periódico local para declarar mi intención de transformar el lago en un área de conservación natural de peces y un recurso educativo para que los niños aprendan sobre los ecosistemas locales. El lago ha sufrido negligencia medioambiental durante años, declaré a los periodistas. Nuestro análisis de la calidad del agua revela niveles alarmantes de fosfatos y nitratos procedentes de los tratamientos de césped. Mi equipo de especialistas medioambientales llevará a cabo un proyecto de restauración para devolver este hermoso recurso a un estado saludable. La respuesta de la comunidad fue variada, pero se volvió cada vez más positiva a medida que salía a la luz la información sobre el proyecto de desarrollo planeado por Carmen. Muchos residentes que inicialmente estaban consternados por perder el acceso al lago se volvieron comprensivos al enterarse de su plan para construir residencias privadas en una parte de la orilla. La revelación de que tenía la intención de beneficiarse personalmente de lo que se consideraba propiedad comunitaria provocó un cambio significativo en el sentimiento público. Carmen estaba incandescente de rabia. Intentó demandarme por destrucción del valor comunitario, pero el caso fue desestimado casi al instante después de que mi abogado presentara la indiscutible escritura de propiedad y el acuerdo de acceso expirado. Luego intentó movilizar a la comunidad para que me impusiera acciones punitivas, más multas, nuevas restricciones. Incluso intentando embargar mi propiedad, pero un número creciente de residentes cuestionaba ahora qué intereses servía realmente. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando Zafira Delgado finalmente reunió el coraje para hablar durante una reunión de la comunidad. He servido en esta junta durante 3 años, comenzó, su voz temblorosa al principio pero ganando fuerza. Y he observado a Carmen manipular las regulaciones, atacar a propietarios específicos y desviar fondos de la comunidad hacia proyectos personales que benefician en gran medida a las propiedades de sus amigos. El año pasado, asignamos 80.000 euros para renovar el parque del lado norte, que solo sirve a unas 10 casas, todas pertenecientes al Círculo de Carmen, mientras denegábamos solicitudes de equipamiento básico de juegos para el parque principal que es utilizado por docenas de familias. La valiente postura de Zafira motivó a otros. En la siguiente reunión de la comunidad, varios residentes de toda la vida se presentaron para compartir sus propias historias de abusos que habían presenciado pero que habían estado demasiado intimidados para denunciar. Las compuertas se habían abierto, y años de resentimiento reprimido contra el liderazgo de Carmen salieron a borbotones. Se presentó una moción para llevar a cabo una auditoría completa de todas las finanzas de la comunidad de los 5 años anteriores. Más miembros de la Junta comenzaron a desafiar la autoridad de Carmen a medida que se examinaban los registros financieros y se descubrían discrepancias. La comunidad se estaba dividiendo, pero no de la manera que Carmen había anticipado. En lugar de unirse contra mí, muchos residentes comenzaban a ver a la directiva de la comunidad como la verdadera fuente del problema. A medida que más residentes comenzaron a desafiar el liderazgo de Carmen, lancé una iniciativa especial: pases de pesca gratuitos para todos los niños de la comunidad. Había una única estipulación: los hijos de los miembros actuales de la Junta de la comunidad no eran elegibles hasta que sus padres dimitieran. Fue una jugada mezquina, quizás, pero fue efectiva. El momento más gratificante fue cuando varios residentes que previamente se habían puesto del lado de Carmen y se habían burlado de mí comenzaron a aparecer en mi puerta, preguntando si a sus hijos se les podrían conceder pases de pesca. Algunos incluso comenzaron a condenar abiertamente a Carmen, las mismas personas que habían sido sus leales seguidores solo unas semanas antes. La jerarquía social se había trastocado por completo. Mi hijo está muy interesado en aprender a pescar, admitió Verónica Ponce, una ferviente defensora de Carmen en las reuniones de la comunidad.
Mencionó que su hija está involucrada en un programa de conservación juvenil. Su incomodidad era evidente mientras estaba en mi porche, la misma mujer que había ignorado deliberadamente mi saludo en la piscina comunitaria solo unas semanas antes. Sí, estamos lanzando un programa educativo para niños, confirmé. Se centra en la ecología, la conservación y la pesca sostenible. Sofía está ayudando a coordinarlo. Hice una pausa para dar efecto. Por supuesto, es exclusivo para familias que no están representadas actualmente en la Junta de la Comunidad. El rostro de Verónica mostró una fascinante mezcla de molestia y pensamiento estratégico. He estado reconsiderando mi participación en la Junta últimamente. Las decisiones recientes han sido bastante preocupantes. Qué intrigante, comenté, manteniendo un tono neutral. Bueno, si su situación cambia, no dude en hacérmelo saber. El programa comienza el próximo sábado. En 3 días, Verónica había anunciado públicamente su renuncia a la Junta de la Comunidad, citando razones personales. Otros 2 miembros de la Junta siguieron su ejemplo en la misma semana. Carmen se puso frenética. Hizo circular rumores de que el lago estaba contaminado y no era seguro, afirmaciones que refuté de inmediato publicando los resultados de pruebas profesionales de calidad del agua, que demostraban que en realidad estaba más limpio que cuando estaba bajo la supervisión de la comunidad. Luego hizo su jugada más temeraria, intentando sobornar a Mateo Herrera con promesas de borrar todas sus infracciones comunitarias anteriores y ofreciéndole un puesto en una nueva junta una vez que ella resolviera el problema del lago. Lo que no se dio cuenta fue que Mateo grabó toda su conversación. Puedo hacer que todas esas notificaciones de infracción desaparezcan, Mateo. Se oía claramente la voz de Carmen en la grabación. Y habría un puesto para ti en la junta reorganizada, con una asignación, naturalmente. Todo lo que necesito es que me ayudes a persuadir a Montes para que venda el lago a la comunidad. Menciona las responsabilidades medioambientales, las primas de los seguros. Intimídalo un poco. Mateo me puso la grabación, con una expresión de satisfacción en su rostro. Creo que nuestra amiga Carmen ha olvidado la primera regla de ser un villano: nunca intentes sobornar a un abogado de ética jubilado. El capítulo final del dominio de Carmen se desarrolló una noche cuando mis cámaras de seguridad la grabaron a ella y a otros 2 miembros de la Junta de la Comunidad allanando mi propiedad. Aparentemente, intentaban tomar muestras de agua o, más plausiblemente, contaminar el agua para respaldar sus acusaciones de polución. El vídeo capturó claramente a Carmen vertiendo una sustancia de una botella pequeña en el lago cerca de un lugar de pesca popular para niños. Inmediatamente envié el metraje a la policía. Carmen fue acusada de allanamiento de morada y de intento de contaminación medioambiental. Mientras era procesada en la comisaría, los investigadores examinaron más de cerca las finanzas de la comunidad durante su liderazgo. Sus hallazgos provocaron más investigaciones sobre la malversación de fondos, la aplicación selectiva de normas basadas en vínculos personales y la evidencia de que había utilizado su cargo para devaluar ciertas propiedades antes de que fueran adquiridas por sus socios inmobiliarios. 2 semanas después, invité a todos los residentes de la comunidad, con la excepción de la actual directiva, a una reunión en mi casa para deliberar sobre el futuro del lago. La asistencia fue notable, con casi todos los hogares presentes. Presenté mi propuesta: cedería la propiedad del lago a un fideicomiso comunitario recién formado bajo 3 condiciones. Primero, la directiva de la comunidad tenía que ser completamente renovada, con la introducción de límites de mandato y procesos electorales transparentes. Segundo, todas las regulaciones de la comunidad debían ser revisadas y modificadas para garantizar una aplicación justa y coherente. Tercero, se crearía un comité de ética independiente, con miembros rotativos de la comunidad, para supervisar todas las actividades de la comunidad. Luego jugué mi última carta, una de la que ni siquiera Mateo y Samuel estaban al tanto. Muchos de ustedes puede que no lo sepan, informé a la atónita audiencia, pero durante el último mes, también he estado adquiriendo discretamente las notas hipotecarias de varias propiedades dentro de esta comunidad del Banco Nacional de los Lagos. Hice una pausa para que la información se asimilara.
incluida la casa de Carmen Balbuena. La sala zumbó con susurros de asombro. Aprovechando mi red financiera y las conexiones bancarias de Samuel, de hecho había comprado la deuda de casi el 20% de las casas de la comunidad, con un enfoque particular en las propiedades de Carmen y sus partidarios más cercanos. Era completamente legal, aunque poco ortodoxo, y me otorgaba una inmensa influencia. No tengo planes de ejecutar la hipoteca de nadie ni de reclamar estos préstamos, aseguré a los rostros preocupados frente a mí. De hecho, estoy dispuesto a ofrecer refinanciación a tipos por debajo del mercado a cada propietario. Pero primero, debemos reparar el sistema roto que ha estado destrozando esta comunidad durante años. La moción para reemplazar a la directiva de la comunidad fue aprobada casi por unanimidad. Carmen Balbuena se vio obligada a dimitir avergonzada, enfrentándose no solo a cargos penales por allanamiento e intento de contaminación, sino también a numerosas demandas civiles de propietarios que habían sido injustamente atacados por sus políticas. Su agencia inmobiliaria fue investigada por conducta poco ética y en pocos meses, su casa estaba en el mercado, sin compradores interesados debido a su ahora infame reputación. Zafira Delgado fue elegida nueva presidenta de la comunidad, prometiendo reformas radicales y transparencia. El lago fue rebautizado oficialmente como Lago Raquel en memoria de mi difunta esposa, y transferí su propiedad al nuevo fideicomiso comunitario con estipulaciones legalmente vinculantes, garantizando que sería accesible para todos los residentes por generaciones venideras. 3 meses después de que comenzara el calvario, Sofía y yo organizamos un día de pesca comunitario en el Lago Raquel. Casi todas las familias del vecindario acudieron. Los niños reían y aprendían a pescar codo con codo, mientras que padres de círculos sociales previamente separados, rígidamente definidos por la influencia de Carmen, charlaban juntos como amigos. Mientras Sofía y yo nos sentábamos en el embarcadero esa noche después de que todos los demás se hubieran ido, viendo la puesta de sol danzar sobre el agua, me dedicó una sonrisa genuina y plena que le iluminó los ojos. Mamá estaría muy orgullosa de ti, papá, dijo en voz baja, apoyando la cabeza en mi hombro. Contemplando el lago tranquilo donde las familias se habían reunido en armonía por primera vez en años, reflexioné sobre cómo la justicia a veces se logra no a través de la victoria, sino restaurando lo que ha sido dañado. Creo que estaría orgullosa de los dos, pequeña, respondí. Un año después, nuestra comunidad se había convertido en un paradigma de la reforma de las comunidades de propietarios, y varias urbanizaciones cercanas adoptaron nuestro modelo de gestión y normas éticas. Carmen Balbuena se había mudado después de que sus pleitos le ocasionaran la pérdida de la mayor parte de sus bienes. Me animaron a presentarme a la alcaldía después de que Jaime Carrasco decidiera no optar a la reelección tras descubrirse sus vínculos con Carmen, pero lo rechacé. En su lugar, creó un fondo de becas en nombre de Raquel para niños que han perdido a un progenitor por el cáncer. A veces, la forma más eficaz de vencer a un acosador no es convertirse en uno más poderoso, sino alterar fundamentalmente las reglas de todo el juego. Y si se encuentran en su propio aprieto con la comunidad de propietarios, recuerden siempre, nunca subestimen el poder de alguien que no solo entiende las reglas, sino que también tiene la paciencia de esperar el momento ideal para hacerlas cumplir.